Siendo la presencia de las vocalías, señor secretario, directores y directoras de área, a quienes nos observan en esta sesión ordinaria número 053-2025, convocada para el día de hoy a las 10:30 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Procedemos, señor presidente, con su disposición. Vocal, Soranda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente, Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 053-2025. Gracias, señor secretario. Agradeciendo nuevamente la presencia de las vocalías, se instala la presente sesión siendo las 10:42, contando con el quórum reglamentario. Secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1, Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, provincia de Esmeraldas. 3.2, Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1, MOT P 0445 SNCD 2025-GB, prescribe martes 17 de junio de 2025. 3.2.2, MOT P 0589 SNCD 2025, MS, caduca miércoles 18 de junio de 2025. 3.2.3, MOT P 0541 SNCD 2025-GB, caduca miércoles 18 de julio de 2025. 3.2.4 OFS 0394 SNCD 2024-JH, prescribe miércoles 18 de junio del 2025. 4, varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias. Señor secretario, en puntos varios, ¿existe documentación que tenga que ser catalogada como urgente? No, señor presidente, no he ingresado documentación a la Secretaría General. Muchas gracias. Pongo a consideración el orden del día de las vocalías si es que existe alguna observación. No hay observaciones de mi parte. Sin observaciones de mi parte. Gracias. Queda aprobado el orden del día. Secretario, por favor, desarrolle el siguiente punto. Señor presidente, corresponde el siguiente punto. 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde al siguiente punto. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1, Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, provincia de Esmeraldas. Interviene el delegado de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, quien se encuentra en este momento conectado a esta sala virtual. Tiene la palabra. Señor presidente, señores vocales, señor secretario, muy buenos días. En efecto, la presente solicitud de medida preventiva es en contra del abogado Clever Andrés Salcedo Tomala por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, provincia de Esmeraldas. La autoridad provincial que realiza el presente petitorio es el director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. Cabe indicar que en el presente caso se debe tener en cuenta que la actuación del juez sumariado dentro de la acción de protección número 08308-2023-00722 fue revisada en vía jurisdiccional por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, quienes mediante sentencia de 3 de febrero del 2025 declararon la existencia de error inexcusable por cuanto el abogado sumariado Salcedo Tomalá Clever Andrés
juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, provincia de Esmeraldas, aceptó la acción de protección propuesta por los 31 accionantes y habría contravenido lo reconocido en el artículo 76, numeral 7, letra K de la Constitución de la República del Ecuador, pues asumió competencia para conocer y resolver dicha garantía jurisdiccional, pese a que, de acuerdo a lo señalado en la demanda, se desprende que el hecho supuesto generador de vulneraciones constitucionales debe ocurrir en la matriz de Petroecuador EP, accionada, esto es, en la ciudad de Quito. Asimismo, los accionantes no justificaron que su domicilio se encuentre en el cantón de Esmeraldas, sin justificar en modo alguno el derecho de los actores a demandar a la empresa pública Petroecuador en el domicilio del procurador común, disponiendo incluso como medidas de reparación integral que la accionada pague en el mes de enero del 2024 a los accionantes que se encuentran trabajando para la entidad pública la remuneración homologada. A su vez, como reparación económica del daño ocasionado, dispuso que en el plazo de 30 días después de haberse emitido la sentencia, cancele a los accionantes las remuneraciones que dejaron de percibir, lo cual incluso pudo haber ocasionado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano. Bajo este contexto, el juez, hoy sumariado, habría aceptado la acción de protección y concedido derechos a favor de los accionantes sin tener competencia para ello, lo que conllevaría a un error irracional e indiscutible. En este sentido, se justifica no solo la necesidad de emitirse una medida de suspensión, sino la urgencia de la misma, pues resulta totalmente necesario que este tipo de actuaciones no se repitan en otros procesos, y de esta manera se garantice el respeto de los derechos y las garantías del debido proceso de los usuarios de justicia. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el numeral 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados/22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, provincia de Esmeraldas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. 2. Disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura en el que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes al debido proceso reconocidas en el artículo 76 y bien. 3. Disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura que, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. 4. De conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente y señores vocales. Consulto si es que existe alguna observación por parte de las vocalías. Ninguna. Observaciones. Gracias. No siendo así, en este momento elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Secretaría, por favor, toma el voto. Con su venia, señor presidente. Vocal Landa Goy Esquelal. Está con el micrófono apagado, doctora. Ahí. Sí, A ahí está favor. bien. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo.
No se le escuchó, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos. Corresponde el 3.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1, mod P 0445 SNCD 2025-GB, prescribe martes 17 de junio de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Entrego la palabra al área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, en el presente caso, los sumariados el sumariado es del doctor Juan Rosalino Abad Santín por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Paltas, provincia de Loja. Este expediente inició en razón de una comunicación judicial, esto es la resolución de 12 de marzo del 2024, dentro de la causa número 11314-2018-00275, en la que se declaró el error inexcusable en contra del mencionado servidor judicial. En ese sentido, la imputación es la siguiente, que dentro del proceso colusorio número 11314-2018-00275, mediante decreto de 7 de noviembre del 2019, el doctor Juan Rosalino Abad Santín, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Paltas, provincia de Loja, indicó lo siguiente. En virtud de lo resuelto en la instalación de audiencia preliminar convocada para el 6 de noviembre del 2019 a las 9 horas, y en virtud de lo previsto en el artículo 295, numeral 3 del COGEP, el señor juez de la Unidad Judicial concede el término de 10 días a la parte accionante a fin de subsanar el defecto en relación a la citación de la cónyuge del demandado, señor Osvaldo Eduardo Mena Vázquez, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. Cierro comillas. Acorde a lo señalado por los jueces provinciales en la declaratoria jurisdiccional previa de 12 de marzo de 2024, la providencia antes transcrita no contiene una debida motivación, pues no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundamenta y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Adicionalmente, el juez sumariado confundió las excepciones previas, artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, con la reforma de la demanda, artículo 148 del Código indicado. Pues en el decreto de 20 de diciembre de 2022 aclaró que existió una excepción previa subsanable y que no se necesitaba de una reforma de la demanda. No obstante, mediante decreto de 26 de julio del 2023, archivó la demanda por no haber reformado la demanda. Todo lo cual configuró el cometimiento de un error inexcusable. Bien, la recomendación de la autoridad provincial es de que se aplique la sanción de destitución por haberse incurrido en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el presente caso, la subdirección ha realizado el análisis correspondiente y observa que dentro del proceso colusorio ya mencionado, mediante decreto de 7 de noviembre del 2019, en efecto, el doctor hoy sumariado, abogado Rosalino Abad, indicó lo siguiente. En virtud de lo dispuesto en el artículo 295, numeral 3 del Código Orgánico del General de Procesos, el señor juez de la Unidad Judicial concede el término de 10 días a la parte accionante a fin de subsanar el defecto en relación a la citación de la cónyuge del demandado, señor Osvaldo Eduardo Mena Vázquez, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda y de aplicarse las sanciones pertinentes. Mediante declaratoria jurisdiccional previa el 12 de marzo, los jueces provinciales señalaron que la providencia antes transcrita no contiene una debida motivación, pues únicamente hizo alusión a una norma sin que exista una fundamentación fáctica, es decir, el relato de los hechos y la relación de estos con la norma, sin dejar de lado que también es necesaria
una explicación acerca de la pertinencia de la o las disposiciones legales que se utilizan en cada una de las providencias de los juzgadores. Además de la falta de motivación del auto antes referido, la actuación del sumariado se agrava debido a que, mediante auto de 20 de diciembre del 2022, señaló que existió un defecto en la demanda, que fue resuelto con el auto de 7 de noviembre del 2019, en el que se concedió el término de 10 días para que se cite a la cónyuge de uno de los demandados, y en tal virtud no existía razón alguna para reformar la demanda. Sin embargo, contrario a sus mismas disposiciones, el sumariado mediante auto de 26 de julio del 2023 dispuso el archivo de la causa argumentando lo siguiente. Los actores en cumplimiento de lo previsto en el artículo 148 del Código Orgánico General de Procesos, para subsanar el defecto de su demanda debieron reformarla, haciendo conocer contra quienes dirige su demanda y se procede a la citación respectiva, lo cual no lo cumplió. Consecuentemente, se considera como no presentada la presente demanda en los términos que lo exige el artículo 295.3 del Código Orgánico General de Procesos, disponiéndose el archivo del proceso. Cierro comillas. Al respecto, se debe dejar en claro que las excepciones previas y la reforma de la demanda son dos figuras jurídicas distintas. La primera de ellas se encuentra contenida en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos y fue definida como una especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado y que consiste en oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos. Mientras que la reforma a la demanda se encuentra expuesta en el artículo 148 del mismo cuerpo legal y que puede ser definida como la transformación de alguno de sus elementos sin alterar alguno de los elementos originales, es decir, dos figuras completamente distintas. De esta manera, el Código Orgánico General de Proceso establece de manera taxativa los casos en los que procede tanto las excepciones previas cuando la reforma de la demanda, además que delimita de manera clara el momento procesal en el que se pueden llevar a cabo cada una de ellas, pues de la simple lectura de los artículos antes mencionados se puede evidenciar que procede la reforma de la demanda hasta antes de la contestación o después de contestada la demanda únicamente cuando sobreviene un hecho nuevo y la realiza la parte actora, mientras que las excepciones previas las propone el demandado y se encuentran determinadas en el artículo 153 del Código tantas veces mencionado. En este contexto, el juzgador sumariado confundió las excepciones previas con la reforma de la demanda, pues inició indicando que para la excepción previa de falta de legitimación en la causa o incompleta conformación de la litis consorcio, podía ser subsanada, para lo cual otorgó un término de 10 días en lo referente a las citaciones de la cónyuge de uno de los demandados. E incluso más tarde, mediante decreto de 20 de diciembre del 2022, indicó que no era necesario la reforma de la demanda al no tratarse de un hecho nuevo. No obstante, posteriormente declaró que el archivo de la causa precisamente por no haber reformado la demanda, lo cual a todas luces constituye un error grave según lo declarado por los doctores Carlos Granda, Max Brito y Pablo Narváez, jueces de la Sala Especializada de lo Civil. En mérito de lo expuesto anteriormente, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Acoger el informe motivado emitido el 25 de marzo del 2025 por el abogado Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, por haberse comprobado la responsabilidad administrativa del sumariado. 2. Declarar al doctor Juan Rosalino Abad Santín por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente y con sede en el Cantón Paltas, provincia de Loja, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, haber actuado con error inexcusable conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 3. Imponer al doctor Juan Rosalino Abad Santín por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Paltas, provincia de Loja,
la sanción de destitución de su cargo. 4. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado al doctor Juan Rosalino Abad Santín por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente y con sede en el Cantón Paltas, provincia de Loja, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. 5. De conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Yo tengo una consulta. Este juez ya fue antes sancionado, ¿verdad? Sí. Sí. Según las reincidencias que nos manda la subdirección. Sí está, sí hay Sí, hay reincidencia. destitución. Por favor, el área técnica de responder. Este también. Hay reincidencia. Punto 2. No sé si me permite la palabra al señor presidente. Tiene la... Sí, en efecto, señora vocal, ex servidor fue destituido dentro de un expediente número MOD 0011 del año 2025 por manifiesta negligencia. Ya, muchísimas gracias. Gracias. Si no hay observaciones adicionales, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio de Naranjo. Por favor. A favor. Proclamo los resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde al siguiente punto, 3.2.2, mod P 0589 SNCD 2025-MS, caduca miércoles 18 de junio de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupán. Bien. En este caso, el sumariado es el doctor Bolívar Fabián Romo Carpio, juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, provincia de La Suay. El sumariado en 28 casos habría otorgado beneficios penitenciarios, prelibertad y régimen semiabierto sin cumplir los requisitos normativos, ignorando informes negativos del Departamento de Diagnóstico y Evaluación y de la Comisión Especializada de Beneficios Penitenciarios. En consecuencia, se presume que el servidor judicial denunciado habría incurrido en la infracción disciplinaria gravísima prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, intervenir en causas judiciales con error inexcusable declarado en el ámbito jurisdiccional. Le solicito, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales. Me sumo a esta sesión. Muchas gracias por la palabra. Dentro de las pruebas incorporadas en el presente sumario disciplinario consta que en virtud de la solicitud de declaratoria jurisdiccional presentada por los asambleístas Adrián Ernesto Castro Piedra, Leonardo Renato Berresueta Carrión, Diego Fernando Matobelle Vera y Sandra Sofía Sánchez Urgiles, mediante resolución emitida el 29 de enero del 2025, los doctores Tania Caterina Aguirre Bermeo como jueza ponente, Juan Carlos López Quispe y Julia Elena Vázquez Moreno, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, declararon que el juez, en su actuación jurisdiccional, concedió beneficios penitenciarios sin observar los requisitos legales establecidos, afectando el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Se evidenció que las decisiones adoptadas favorecieron a varios ciudadanos privados de la libertad
y dentro de la declaratoria se señala lo siguiente. En el presente caso existe una interpretación o aplicación del derecho grave, obvia o irracional, dañina o perjudicial para la administración de justicia, está fuera de cualquier interpretación lógica o razonable en cuanto a la apreciación de los hechos. El juez hace referencia a que no hay informe de regresión para ninguno de los internos en los casos que otorgó el beneficio penitenciario, pero lo hace apartándose de lo dispuesto en la ley, es decir, concede beneficios penitenciarios sobre requisitos que no constan en la ley. En la Constitución, en el artículo 11 sobre los principios para el ejercicio de los derechos, determina que no se exigirán requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Es decir, no podemos extender el límite de los presupuestos legales, ya sea para establecer excepciones, beneficios o restricciones de derechos. Esa es la regla. No obstante, el juez concede los beneficios penitenciarios cuando no hay informes favorables para ese efecto, exponiendo un argumento contrario a lo que persigue la rehabilitación social. Es obvio que el beneficio penitenciario se otorga a las personas sentenciadas antes de que cumplan la condena en su totalidad, pero ese no es el único requisito. Es necesario cumplir con las exigencias legales y reglamentarias, concretamente con el informe del Departamento Técnico, que en los diferentes ejes de tratamiento del interno emitirá el informe que corresponda, pues aquello sí le permitirá al juez considerar si aquella persona está apta para reinsertarse en la sociedad. En los casos que informa el juez, a excepción de 2, ninguno cumple con los requisitos para haber obtenido un beneficio penitenciario. En definitiva, se cumple con las condiciones desarrolladas por la Corte Constitucional en la sentencia 319 SCN/19 para que el error inexcusable se configure. Es dañino porque al ser un error grave perjudica significativamente a la administración de justicia, a los justiciables o a terceros. No consideramos que se trate de una simple diferencia de criterio o de una apreciación errónea de los denunciantes. Se visibiliza un exceso en la actividad del juez, una ruptura del límite de lo razonable y lo coherente, una ruptura de los límites posibles del entendimiento del sentido de una norma en su aplicación, o como ha dicho la Corte, una apreciación de los hechos fuera de toda posibilidad racional. Es decir, se trata de juicios claramente arbitrarios y contrarios al entendimiento común y general del derecho. Esto es un juicio que se puede calificar como absurdo y que genera un rechazo generalizado. En definitiva, las decisiones del juez han provocado consecuencias graves que comprometen y perjudican la institucionalidad de la administración de justicia. Fueron decisiones inaceptables que no pueden ser aceptadas. Se verifica una ruptura de los límites del entendimiento del sentido de la norma y no se trata de una legítima interpretación que integra el principio de independencia judicial. En este sentido, de estos elementos probatorios incorporados al expediente disciplinario, se determina que existieron varias causas que me voy a permitir dar a conocer. En la causa 01U02-2021-00185G, el juez sumariado en su calidad de titular de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca concedió el beneficio de prelibertad al privado de libertad Orlando Jaramillo Sánchez, condenado a 16 años por el delito de violación, a pesar de que el informe técnico resultaba desfavorable en cuanto a su situación psicológica. El interno incumplió posteriormente las condiciones impuestas, lo que motivó la revocatoria del beneficio y su declaración como prófugo. En la causa 01U02-2021-00205G, respecto de Álvaro Enrique Rosado Sosa, condenado también por violación a 16 años de reclusión mayor especial, se otorgó la prelibertad a pesar de que los informes técnicos y psicológicos evidenciaban rasgos de personalidad dependiente, falta de conciencia sobre el delito cometido y una calificación deficiente en su plan de tratamiento penitenciario. Respecto de la causa 01U202-2021-00210G, tramitada a favor de Luis Felipe Guamascasha, sentenciado a 20 años de prisión por asesinato, se concedió el beneficio de prelibertad sin haberse convocado a una audiencia previa y sin una verificación exhaustiva del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos. En la causa 01U02-2021-00271G, que involucraba a Tito Carlos Yanchapaxi Yagual, sentenciado a 25 años por asesinato, se concedió igualmente el beneficio a pesar de la falta de un informe técnico actualizado y de que el privado de libertad permanecía en nivel de seguridad media, incumpliendo con ello las exigencias normativas. En relación con la causa 01U02-2021-00515G, correspondiente a Patricio Dani Vargas Imaña, sentenciado inicialmente a 25 años por robo agravado con muerte, el juez reformó la pena a 22 años aplicando el principio de favorabilidad y concedió la prelibertad aun cuando el informe psicológico era desfavorable. Dentro de la causa 01U02-2021-00536G,
El privado de libertad José Luis Cueva Pardo, condenado por violación, fue beneficiado con la prelibertad pese a existir un diagnóstico psicológico de personalidad anancástica y una evaluación técnica que requería mayor análisis. Respecto a la causa 01-U02-2021-00658G relacionada con Hugo Orly Panesco Quiñones, condenado por robo, se otorgó el régimen semiabierto en virtud de evaluaciones recientes, aunque persistían informes técnicos desfavorables. En la causa 01-U02-2021-00665G, concerniente a Carlos Alberto Soledispa Santillán, condenado por asesinato, se concedió la prelibertad sin contar con un informe del equipo técnico actualizado, además de evidenciarse un informe psicológico desfavorable y una calificación deficiente. En cuanto a la causa 01-U02-2021-00680G, Gilbert Cuero Echeverría, privado de libertad por violación, obtuvo el beneficio penitenciario pese a la ausencia de un informe favorable del equipo técnico y a una calificación en el plan individualizado de tratamiento claramente insuficiente. Dentro de la causa 01-U02-2021-00682G, tramitada a favor de José Vallardo Kendi Acero, también condenado por violación, el beneficio de prelibertad fue otorgado a pesar de informes negativos sobre su situación penitenciaria y psicológica. En relación con la causa 01-U02-2021-00687G, Luis Emilio Loja, sentenciado por violación, fue liberado sin que los informes técnicos estuvieran debidamente firmados y a pesar de contar con un informe psicológico desfavorable. En la causa 01-U02-2021-00714G, respecto de José Manuel Ramírez Briones, condenado por asesinato, la prelibertad se otorgó a pesar de la falta de claridad en los informes técnicos y de un informe psicológico que cuestionaba su aptitud para la reinserción social. Por otro lado, en la causa 01-U02-2021-00719G, que involucraba a Sixto Javier Barzola Reyes, sentenciado por asesinato, se concedió la prelibertad a pesar del informe técnico desfavorable y su permanencia en máxima seguridad. Dentro de la causa 01-U02-2022-00073G, relacionada con José Ubencio Bolaños Peña, condenado por secuestro extorsivo, se otorgó el beneficio de prelibertad a pesar de contar con una baja calificación en su plan de tratamiento y la ausencia de informes favorables. Respecto a la causa 01-U02-2022-00049, Jonathan Fabricio Espinosa Lara, privado de libertad por violación, fue beneficiado con la prelibertad sin haber cumplido con los requisitos mínimos exigidos y sin contar con un informe favorable que respaldara su rehabilitación. En la causa 01-U02-2022-00054, concerniente a Wilson René Rosero Lara, condenado por homicidio, se le concedió el régimen semiabierto a pesar de existir un informe desfavorable y antecedentes de reincidencia en la comisión de delitos graves. En la causa 01-U02-2022-00110G, respecto de Byron Andrés Barbecho Pintado, privado de libertad por robo, se concedió el régimen semiabierto sin informes técnicos favorables y con una calificación deficiente en su evaluación individualizada. De igual forma, en la causa 01-U02-2022-00132G, Pedro Abelardo Solís, condenado por violación, fue favorecido con la prelibertad pese a la inexistencia de un informe técnico que avalara su proceso de rehabilitación. En la causa 01-U02-2022-00137G, el señor Ángel Eduardo Cajamarca Huartazaca, sentenciado por violación, fue liberado a través del beneficio de prelibertad, a pesar de informes psicológicos desfavorables y una calificación debajo del promedio requerido. En la causa 01-U02-2022-00143G, el señor Andrés Santiago de la Chapa, privado de la libertad por violación, fue beneficiado con la prelibertad, aunque presentaba informes desfavorables sobre su conducta y progreso. Dentro de la causa 01-U02-2022-00171G, el señor José Néstor Meneses Torres, condenado a 22 años por violación, fue liberado pese a un diagnóstico psicológico negativo y sin evidencias suficientes de reinserción social exitosa. En la causa 01-U02-2022-00191G, el señor Gerardo Washington Villagrán Ortega, también condenado por violación, accedió a la prelibertad sin que los informes técnicos favorecieran su excarcelación y sin mejoras comprobables en su tratamiento. Dentro de la causa 01-U02-2022-00205G, el señor segundo Clever Sarango Yaguana, privado de libertad por violación, fue liberado mediante prelibertad a pesar de los informes técnicos negativos y una baja puntuación en el plan individualizado. Finalmente, en la causa 01-U02-2022-00207G, respecto de John Freddy Gutiérrez Ortiz, condenado por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, se concedió el régimen semiabierto sin que existiera un informe favorable de la comisión especializada. Cabe indicar que respecto de las causas asignadas con los números 01-U02-2021-00353G, correspondiente a Mauro Eduardo Erazo Román, y 01-U-2022
282G, correspondiente a Carlos Alberto Aguirre Figueroa. No existe mención alguna en la resolución de la declaratoria jurisdiccional previa, ni constan copias certificadas de los procesos judiciales respectivos en el expediente disciplinario, motivo por el cual no corresponde un pronunciamiento sobre estos casos. En este sentido, el sumariado concedió beneficios penitenciarios como la prelibertad y el régimen semiabierto a 28 personas privadas de libertad que no cumplían con los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa vigente, en particular los artículos 38 del Reglamento de Aplicación al Código de Ejecución de Penas y 254 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, a pesar de contar con informes desfavorables o la ausencia total de los mismos. Resolvió favorablemente sus solicitudes, invocando criterios subjetivos y apartándose de los estándares jurídicos establecidos, vulnerando así principios constitucionales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad. Esta conducta, tal como ha sido declarada en la resolución jurisdiccional previa, configura un error inexcusable de naturaleza grave y dañina que excede cualquier margen razonable de interpretación o discrecionalidad judicial. Sus decisiones no solo comprometieron procesos legítimos en causas penales con sentencias ejecutoriadas por delitos como violación, asesinato, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, sino que también generaron un riesgo latente de impunidad, afectando la credibilidad de la administración de justicia y quebrantando la confianza pública en el sistema judicial. Cabe destacar, señor presidente, señores vocales, que dentro del presente caso, a las 9 y 45, 10 de la mañana, se dio inicio a la audiencia que solicitó el día de ayer en horas de la noche el servidor judicial sumariado. A pocos minutos se finalizó la audiencia que se realizó en virtud de lo previsto en el artículo 114.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, percatando, señor presidente, señores vocales, que dentro de la argumentación jurídica se desvirtuarán algunos de los argumentos expuestos por el servidor sumariado, entre aquellos entre los cuales también se encuentran varios argumentos relacionados al fondo de la declaratoria jurisdiccional previa, que conforme lo establece la sentencia 319 de la Corte Constitucional del Ecuador, el Consejo de la Judicatura se vería impedido de realizar un análisis de fondo, dado que únicamente es el órgano jurisdiccional quien puede resolver respecto del fondo de esta declaratoria jurisdiccional previa. Bajo estas consideraciones, señor presidente, señoras vocales, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay, del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de 14 de mayo de 2025. Segundo, declarar al doctor Bolívar Fabián Romo Carpio por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, mediante resolución de 29 de enero de 2025 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al doctor Bolívar Fabián Romo Carpio, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado doctor Bolívar Fabián Romo Carpio, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. De conformidad con lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente, señor presidente, señores vocales, se sugiere por parte de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario que también se haga constar lo siguiente. En razón de que los hechos analizados en el presente expediente administrativo se podría colegir la existencia de actos que podrían constituir presunta infracción punible, se dispone que se remitan copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 422, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación? Consulto si tienen alguna observación. Sí, yo solo tengo una pregunta. Nos dice Cristian que
han solicitado que se haga una audiencia y no me quedó claro, ¿esa audiencia ya concluyó? Porque dijiste que fue solicitada en último momento. Sí, doctora, esa audiencia ya se inició y ya concluyó también la misma. Ok, muchas gracias. No tengo observación. Con la ampliación de la recomendación del subdirector de control disciplinario, elevo a moción las recomendaciones presentadas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Vocal Solanda Boesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio José Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, Secretaría. Continuemos, por favor. Procedemos. 3.2.3, Mod P 0541 SNCD 2025-GB, caduca miércoles 18 de junio de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupan. Ya. En este caso, la sumariada es la doctora Anabel de Jesús Torres Ceballos, jueza del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Áchilas. En el presente sumario disciplinario, el hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria atribuido a la doctora Anabel de Jesús Torres Ceballos en su calidad de jueza del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Áchilas se concreta en que, presuntamente, no habría asistido a su lugar de trabajo los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre del 2024, por lo que habría incurrido en abandono del trabajo, infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, respecto a la motivación y a la recomendación, concederle la palabra a la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del acervo probatorio se desprende que el memorando número DP23 UPTH 2025-0360M de 24 de marzo del 2025, suscrito por la analista 2 responsable de talento humano de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, en la cual se señala lo siguiente. La Unidad Provincial de Talento Humano ha revisado el registro biométrico de la doctora Anabel de Jesús Torres Ceballos, determinando que no registra marcaciones en el aplicativo biométrico de los meses de noviembre de 2024. Por otro lado, cabe señalar que si bien la servidora sumariada solicitó que se le conceda licencia de 160 días sin remuneración, esto es desde el 25 de octubre del 2024 hasta el 2 de abril de 2025, este pedido no fue autorizado por el director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, conforme lo señalado mediante oficio número DP23 2024-0834-OF de 26 de noviembre del 2024. Es decir, al no haberse autorizado el pedido del servidor sumariado, sus inasistencias a su lugar de trabajo en el mes de noviembre del 2024 no se encuentran justificadas. A lo cual es importante indicar que el hecho de que la servidora judicial sumariada haya solicitado licencia sin remuneración no le eximía su obligación de cumplir con la jornada laboral y su deber de asistir al lugar de trabajo mientras no le sea aceptada legalmente la misma, que conforme consta en los hechos probados le fue denegada recién el 22 de noviembre de 2024. En mérito de lo expuesto, se desprende que los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2024 la sumariada abandonó su trabajo de manera injustificada, en razón de lo cual se cumple con los presupuestos establecidos en el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, que sean abandonos de más de 3 días laborables consecutivos sin que estos hayan sido justificados por la servidora sumariada. Se ha podido observar que dentro del proceso penal seguido por tráfico de influencias número 17721-2024-0038, se emitió la medida de prisión preventiva conforme lo señalado en el extracto de la audiencia de vinculación y formulación de cargos de 26 de octubre de 2024. Había sido emitida para garantizar la comparecencia dentro de la investigación, y allí que se podría establecer que este evento era algo previsible en el ejercicio de su profesión, por lo que no se justificaría como un caso de fuerza mayor. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 29 de abril de 2025 por la abogada Paola Elizabeth Valencia Peñalosa, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la doctora Anabel de Jesús Torres Ceballos en su calidad de jueza del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Áchilas
responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la doctora Anabel de Jesús Torres Ceballos, en su calidad de jueza del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Áchilas, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada, doctora Anabel de Jesús Torres Ceballos, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Señora vocal y señor presidente, si tienen observaciones. Ninguna. Sin observaciones de mi parte. Por tanto, elevo a moción las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. ¿Me escuchó? Perdón, no se le escucha. Ahí le escuchamos. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo los resultados, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, secretaría. Corresponde 3.2.4 OFS 0394 SNCD 2024-JH, que prescribe el miércoles 18 de junio de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Cedo la palabra a la área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario ha sido aperturado en contra de los doctores Iván Rodrigo Larco Ortuño, Jaime Gustavo Enrique Yepes, Javier Cristóbal Cordero López y Mauricio Vallardo Espinosa Brito por sus actuaciones como conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. El presente expediente se inició en contra de los sumariados debido a que habrían incurrido en retardo al admitir o inadmitir el recurso de casación interpuesto dentro del proceso subjetivo número 11-803-2015 00136 propuesto por la señora Jacqueline Marisol Gallo Chiriboga en contra del doctor José Javier Guerrero Guzmán, director técnico de asesoría jurídica de la Coordinación de Educación de la Zonal 7 del Ministerio de Educación y otros, por lo que habrían incurrido en infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Verificados que han sido los hechos, se ha podido constatar que el proceso número 11-803-2015-00136 estuvo bajo la responsabilidad del servidor sumariado doctor Iván Rodrigo Larco Ortuño desde el 12 de abril del 2018, fecha en la que fue sorteado a su despacho, hasta el 20 de noviembre del 2019, fecha en la que se le encargó el despacho del doctor Pablo Tinajero Delgado, es decir, transcurrieron aproximadamente 1 año 7 meses. No obstante, es preciso aclarar que de la revisión integral del expediente administrativo no existe constancia documental alguna que acredite que dicho resorteo fue puesto en conocimiento del servidor judicial sumariado para su respectiva sustanciación, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad administrativa por el cometimiento de la infracción imputada. En relación con el servidor sumariado doctor Jaime Gustavo Enríquez Yepes, se ha podido verificar que el proceso objeto del presente sumario estuvo bajo su responsabilidad desde el 13 de febrero de 2020, fecha en la que fue sorteado a su despacho, hasta el 24 de febrero de 2021. Fecha en la que concluyó su encargo y se reintegró al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso mencionar que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Corte Nacional de Justicia, mediante resolución número 04-2020, de 16 de marzo del 2020, resolvió suspender los plazos o términos previstos en la ley y en virtud de la resolución número 028-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura habilitaron los plazos del 11 de mayo del 2020 y mediante resolución número 05-2020 de 8 de mayo del 2020 la Corte Nacional de Justicia hizo lo propio. En tal virtud, la causa en cuestión estuvo a cargo del servidor sumariado doctor Jaime Gustavo Enríquez Yepes durante aproximadamente 10 meses, sin que haya realizado el respectivo examen de admisibilidad del recurso interpuesto, actuando sin la debida diligencia en las actividades propias de su cargo. Por su parte, de la revisión del expediente, de los elementos que obran dentro del expediente, se ha podido constatar que el proceso número 11-803-2015-0136 estuvo bajo su responsabilidad, bajo responsabilidad del sumariado doctor Javier Cristóbal Cordero López desde el 7 de abril del 2021, fecha en la que fue puesto a su conocimiento en virtud del sorteo realizado hasta el 30 de septiembre del 2021, fecha en la que se dio por terminada la designación temporal del servidor sumariado como conjuez de la Corte Nacional de Justicia y se dispuso su reintegro al puesto que desempeñaba en la Sala Única del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay. Es decir, transcurrió aproximadamente 5 meses.
Sin embargo, es preciso aclarar que de la revisión integral del expediente administrativo no existe constancia documental alguna que acredite que dicho resorteo fue puesto en conocimiento del servidor judicial sumariado para su respectiva sustanciación, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad administrativa por el cometimiento de la infracción imputada. Por otro lado, respecto a las actuaciones del doctor Mauricio Vallardo Espinosa Brito, se ha podido verificar que el proceso número 11803-2015-00136 reposó en su despacho desde el 30 de septiembre de 2021, fecha en la que fue designado como conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, no fue hasta el 2 de febrero del 2024 que el servidor sumariado, mediante auto, resolvió admitir el recurso planteado por los señores Manuel Ignacio Albuja Bustamante y Marcia Alexandra Riquelme Loján, e inadmitió el recurso de casación en relación al cargo de errónea interpretación del artículo 92 de la Ley Orgánica del Servicio Público, transcurriendo aproximadamente 2 años, 4 meses sin haber realizado el respectivo examen de admisibilidad del recurso interpuesto. En definitiva, se observa que los doctores Jaime Gustavo Enrique Yepes y Mauricio Vallardo Espinosa Brito actuaron sin la debida diligencia en las actividades propias de su cargo, incurriendo en un retardo injustificado de 10 meses y de 2 años, 4 meses respectivamente, en la resolución de la admisibilidad o inadmisibilidad de recursos de casación interpuesto dentro del proceso subjetivo antes referido, por lo que han incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por su parte, en relación con los doctores Iván Rodrigo Larco Ortuño y Javier Cristóbal Cordero López, por sus actuaciones como conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ante la falta de elementos probatorios que permitan evidenciar de manera incuestionable cómo en derecho se requiere la responsabilidad de los servidores sumariados en el cometimiento de la infracción disciplinaria imputada, debían en pertinente ratificar su estado de inocencia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, ratificar el estado de inocencia de los doctores Iván Rodrigo Larco Ortuño y Javier Cristóbal Cordero López por sus actuaciones como conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Segundo, declarar a los doctores Jaime Gustavo Enríquez Yepes y Mauricio Vallardo Espinosa Brito por sus actuaciones como conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a los doctores Jaime Gustavo Enríquez Yepes y Mauricio Vallardo Espinosa Brito por sus actuaciones como conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existe alguna observación. Ninguna. Gracias. Si no existe observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones del expo. Apoyo. Secretaría, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Suranda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor, señor presidente. Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Secretario, por favor, indique si es que existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, corresponde el punto 4 varios. No obstante, me permite informar que no ha sido consignado por su urgencia ningún punto. Motivo por cual se ha agotado el tratamiento del orden del día. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 11:34. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.